Perfecto, vamos a dar inicio entonces a este segundo panel de trabajo de este encuentro regional de gobierno abierto organizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, denominado Comparación de Planes de Acción en el marco de OEGP, cuyo principal expositor será el señor Álvaro Ramírez, investigador asociado del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Banco Interamericano de Desarrollo. Este panel será moderado por el señor Nicolás Dassen, especialista senior en modernización del Estado Banco Interamericano de Desarrollo. Los comentarios estarán a cargo de Elizabeth Ungar, politóloga de la Universidad de los Andes y máster en Sociología del Derecho e Instituciones Legales de la Universidad de Wisconsin, y Andrés Bustamante, director del Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile. Dejo con ustedes al señor Nicolás Dassen. Bueno, muchas gracias, muy bienvenidos. Bienvenidos al panel sobre comparación de planes de acción en el marco del OGP. Quería agradecer y felicitar al Gobierno de Chile por la organización de este encuentro regional. Es muy grato ver cómo está creciendo la Alianza para el Gobierno Abierto. Por ahí está Alberto Prech, quien trabajó muchísimo para organizar este encuentro. La organización de estos encuentros regionales se está convirtiendo en una buena práctica, en una sana costumbre. Empezamos el año pasado en México y ahora la continuamos aquí. Se está armando una camaradería muy buena, muy linda, muy fructífera de personas de distintos orígenes, representando a distintas organizaciones y gobiernos. Y entonces esta buena química hace que OGP avance hacia donde queremos que avance. En México nos conocimos con Álvaro Ramírez Alujas y con él hemos escrito y compartido una misma visión de lo que es el gobierno abierto. En el Banco Interamericano de Desarrollo entendemos al gobierno abierto como una oportunidad para mejorar la calidad de la democracia, para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, pero dentro de un margen mucho más amplio, que es la mejora de la calidad de la gestión pública, de la modernización de la gestión pública para una mejor provisión de servicios al ciudadano. Nosotros, sin más, vamos ahora le voy a dar la palabra a Álvaro, luego van a hacer comentarios sobre la exposición Elizabeth Ungar y Andrés Bustamante. Y luego vamos a abrir el panel para tener preguntas de parte de ustedes. Ustedes en las bolsas que nos han dado hay unos pequeños formularios donde ustedes pueden escribir las preguntas y luego los colaboradores se las dan a los colaboradores. Levanten la mano quien tenga una pregunta y los colaboradores van a ir a donde están ustedes y les van a recoger estos papeles y me los van a traer a mí para hacer esas preguntas. Quiero agradecer también finalmente a todos los representantes, funcionarias y funcionarios de los países que nos han respondido las encuestas que Álvaro les envió. Esto es muy enriquecedor para el estudio que estamos haciendo. Así que bueno, sin más le entrego la palabra a Álvaro. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos ustedes. Agradecer la invitación del Gobierno de Chile a montar este panel y a compartir con ustedes la experiencia, como decía Nicolás recién, de un estudio que está en desarrollo. Lo que vamos a presentar ahora es un avance preliminar, nada definitivo por lo demás, y que pretende de alguna manera poner en común ciertos elementos que son fundamentales a la hora de entender el proceso que ha venido desarrollando y que ha venido instalándose en América Latina con el tema del Open Government Partnership. En esa línea, básicamente lo que pretendo, digamos, es, por un lado, mostrarles una visión panorámica sobre lo que cada país ha estado haciendo a partir de una ronda de cuestionarios y entrevistas que hemos hecho a los responsables de la agenda de gobierno abierto de los 15 países latinoamericanos que están hoy día involucrados y son miembros, digamos, de la alianza, de los cuales obviamente 11 son los que tienen planes de acción en la actual implementación y en algunos de ellos ya casi en proceso de una primera evaluación, y otros 4 países que están justamente en proceso de formulación de sus planes de acción.
Eso como una primera cosa. Lo segundo, tratar de entregar una información también vinculada con un contraste, cómo está América Latina vinculada con el resto del mundo. Ya algo se comentó en el primer panel de esta mañana, digamos, respecto a que efectivamente si un 25% de los países que están hoy día en la alianza son latinoamericanos, eso demuestra fundamentalmente que hay un interés muy grande en este tipo de iniciativas. Y por lo tanto también conviene ver cómo están alineadas las agendas, digamos, de gobierno abierto en términos de los planes que están siendo llevados a cabo. Y finalmente algunos tips, digamos, vinculados justamente con un poco también, dicen algunos que cuando uno hace una investigación de carácter académico, tiene que dejar sus valores fuera. La verdad es que es difícil hacerlo en un entorno como este porque además de trabajar en materia de investigación desde la universidad en estos temas, sobre todo vinculado a los temas de reforma del Estado, también estoy muy vinculado al tema de la sociedad civil y efectivamente yo vengo llegando hace un par de meses desde España, donde tenemos también ahí una iniciativa que se llama Open Government Standards, que justamente surge desde la necesidad de las organizaciones de la sociedad civil por definir estándares mínimos, ¿no?, que den cuenta un poco también de lo que vamos a ver a continuación en mi presentación. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar básicamente con comentarles que lo que decía Nicolás recién. Nosotros en noviembre del año pasado publicado el BID, digamos, a quien agradezco también el que haya confiado en mi persona para hacer este trabajo y acompañarlos en este camino. Un libro que se llama Gobierno Abierto y Transparencia Focalizada, donde específicamente el capítulo 2 tiene un análisis, digamos, preliminar sobre el concepto de gobierno abierto. Y en esa línea, tal como aparece ahí, claro, parece que hay una arenga, ¿no? El gobierno abierto es la respuesta, ¿no? Pero ¿cuáles son las preguntas a las que está tratando de responder el gobierno abierto y sobre todo desde el punto de vista del contexto latinoamericano? Son tres los elementos que normalmente aparecen en esto y discúlpenme que haga esta precisión conceptual, pero me parece que es importante para lo que viene. Por un lado, mejorar los niveles de transparencia es uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa, digamos, y eso muy asociado con el tema del acceso a la información pública en su doble dimensión. Por un lado, vinculada a ampliar la transparencia para la rendición de cuentas, para el control ciudadano del poder público, pero por otro lado también para fomentar, potenciar el desarrollo económico a través de justamente el tema de los datos abiertos. Un segundo componente tiene que ver con que, y en este orden, digamos, lo hago porque me parece relevante, al acceder a información, el ciudadano tiene, o por lo menos cuenta, con mayores herramientas o instrumentos para poder potenciar su participación en procesos de decisión y de formulación y diseño y ejecución de políticas públicas, que vendría siendo la segunda fase o un segundo pilar del concepto de gobierno abierto comparado a nivel internacional. Y tercero, el tema de que a partir de la información y a partir de abrir espacios de participación podemos explorar el tema de la colaboración. Por lo tanto, aquí, y también parafraseando un poco lo que decía alguno, creo que Ramiro Mendoza, el Contralor General de la República en Chile, estamos pasando de un modelo analógico, de un modelo de administración pública tradicional a un modelo digital, un modelo que se abre, que se atreve a codiseñar, a coproducir, a cogestionar con otros actores de la sociedad civil, entre otras cosas, digamos. Ahí aparece un poco el modelito de los tres elementos fundamentales. No me voy a detener en esto porque también les invito a que puedan descargar el libro. Creo que trajimos algo ahí con Nicolás que podemos poner a disposición para que tengan acceso directo al capítulo de este libro. Y en ese sentido me interesa también ahí un poco mostrar lo que son los elementos más gravitantes que aparecen en esta órbita de gobierno abierto en general, ¿no? El tema de la apertura de datos públicos, el tema de la creación de portales de transparencia, el tema del fortalecimiento de las leyes de acceso a la información pública, que tomando datos recientes, a nivel mundial ya tenemos 93 leyes de acceso a la información pública, lo cual es una buena noticia. Y además hay una relación que quería puntualizar también acá. Hay una conversación o una convergencia entre dos comunidades que hasta hace un tiempo atrás no conversaban, que es la comunidad que trabaja en los temas de acceso a la información pública, libertad de expresión, con la gente que viene más del mundo tecnológico, que ha venido trabajando el tema de la apertura de datos públicos, lo cual es una convergencia bastante potente desde el punto de vista de las posibilidades que esto tiene, incluso no solamente de transformarlos al sector público, sino que de fortalecer la democracia. Y bueno, todos los temas que aparecen ahí vinculados con participación, espacios virtuales, el hecho de poder codiseñar, co-crear políticas públicas, etcétera. Y a partir de esta breve síntesis como más conceptual,
quiero meterme un poco en el tema de Open Government Partnership y particularmente lo que me tiene acá con ustedes para comentarlo. No voy a detenerme a comentarles más sobre me imagino que la mayoría de los que estamos acá sabemos lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto. Y básicamente para efectos del contraste de los planes de acción, solamente puntualizar que, bueno, son esos los 4 principios rectores de la alianza, ¿no? El tema de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y todo eso sobre el soporte del uso intensivo de las tecnologías de información desde una perspectiva mucho más anclada en la participación ciudadana, en dinamizarla a la ciudadanía. Eso tiene relación con que, más allá de los criterios de elegibilidad, que me imagino que en algún momento también se discutirán en este encuentro, hay 5 áreas en las cuales los países fueron invitados a presentar sus planes de acción. Una de ellas tiene que ver con el tema de mejoramiento de servicios públicos, la segunda tiene que ver con incremento de los temas de, integridad pública, lo tercero con el uso más eficiente de los recursos públicos, lo cuarto con la creación de comunidades más seguras y el quinto elemento, digamos, el quinto eje estratégico en el cual los países tenían que suscribir sus planes de acción tiene que ver fundamentalmente con el tema de promover el tema de la contabilidad o la rendición de cuentas desde el punto de vista del sector privado, digamos, además de todos los temas de participación. Eso nos lleva a que hoy día, a nivel mundial, tal como lo dije al principio, hay un mapa, no se ve muy bien, pero son 58 países, los globitos verdes son los países que hoy día tienen actualmente planes de acción, y los que están en puntitos rojos son los que están en proceso y en fase de formulación. Entonces, a partir de este esquema, si ustedes se dan cuenta, América Latina y el Caribe está bastante, o sea, este 25% se nota, y se nota mucho. Y aquí ya nos vamos a meter justamente en qué es lo que está pasando en América Latina en materia de gobierno abierto y en esta relación de los 5 ejes que les mostraba hace un rato. En ese cuadro que ustedes ven ahí, no pretendo, digamos, detenerme en las cifras porque las vamos a ver más adelante, pero están los 11 países que a la fecha tienen planes de acción en implementación en América Latina, y aparece un desglose justamente vinculado con cuáles han sido los compromisos que han asumido por cada uno de los ejes estratégicos. Este es una visión, digamos, relativamente general de lo que es hoy día. Vamos a detenernos en cada uno de los países para mirar la caja negra de lo que está detrás de esta imagen. Y solamente para contrastar, a propósito de una información, digamos, de ver un poco cómo estamos ya preliminarmente frente al resto del mundo, ahí tienen ustedes una comparación respecto a, por cada una de las áreas, de los 5 ejes, cuántos compromisos tiene América Latina en cada uno de esos 5 ejes y cuánto a nivel agregado tenemos en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, bueno, más adelante también lo vamos a ver, son 243 compromisos si sumamos los 11 planes de acción que tienen los países latinoamericanos, y hay efectivamente una preponderancia o una relevancia muy intensa en materia de gestión eficiente de recursos públicos, en los temas vinculados con incremento de la integridad y de mejoramiento de servicios públicos. Y una cosa que más adelante también la vamos a ver, en materia de creación de comunidades seguras y sobre todo en materia de lo que es promover el tema de transparencia o apertura hacia el sector corporativo, sigue siendo, yo creo, un tema pendiente en el que al parecer hay mucho trabajo por hacer. En esa línea, entonces, metámonos a explorar un poquitito, a partir del levantamiento de información que hicimos, aprovecho de agradecer, al igual que Nicolás, a las personas que nos ayudaron en el estudio en esta primera fase. De los 11 países, en realidad contactamos a los 15, pero vamos a presentar los planes de acción formales, digamos, y las respuestas de los 11 países que hoy día están en su fase de implementación. Para el primer caso de Brasil, hay una cosa interesante en el caso brasileño, y es que no pretendo tampoco que lean lo que está ahí, pero en el caso de Brasil tienen un plan de acción con 32 compromisos asumidos, digamos, en términos de las áreas. Y cosas interesantes, yo aquí, discúlpeme que por el tiempo no voy a poder detenerme en muchas cosas, pero voy a destacar algunos aspectos de cada uno de los planes de acción. Lo primero es la creación de un comité interministerial de gobierno abierto, partiendo con la iniciativa, sobre todo pensando que Brasil, al mismo tiempo de elaborar o formular su plan de acción, era parte del Steering Committee, ¿no? Fue parte de los 8 países que iniciaron este proceso, y por lo tanto ellos, digamos, una cosa que a mí me llamó profundamente la atención en el proceso de consulta,
ellos reconocen que efectivamente el proceso de participación no fue lo más adecuado que hubiesen querido, dado los tiempos y la premura para poder formular el plan. Y por lo tanto, esto llevó a que en el actual contexto Brasil esté en una etapa de evaluación de su primer plan de acción, y esa evaluación la han hecho a través de un mecanismo participativo, que a mí me parece que es un ejemplo o una buena práctica que puede servir, digamos, para el resto de América Latina. En ese sentido, cuando uno mira también los obstáculos que ellos dicen fundamentalmente, y esto se repite en muchos de los casos del resto de los países, el tema de la movilización, de la interacción con la sociedad civil es un tema muy relevante, digamos, como obstáculo o como barrera por resolver. Y en los temas de los factores promotores, ¿no? Básicamente se habla de la agenda previa, ¿no? De la existencia de numerosas iniciativas previas que de alguna manera contribuyeron a facilitar la construcción del plan, y la buena coordinación entre organismos de gobierno. En términos de lo que es un análisis FODA que aplicamos a cada uno de los países, se reportan cosas que son bastante interesantes, pero una de las que más me llamó la atención a propósito, que yo creo que una de las fortalezas que tiene el plan brasileño, tiene que ver también con que definitivamente se impulsó la promulgación de una ley de acceso a la información pública, y que es parte también, yo creo, que de los compromisos más importantes que muchos países de la región tienen de fortalecer o ir en el camino de aprobar leyes de acceso a la información. Hay un tema ahí como muy relevante, digamos, respecto a la fortaleza que esto tiene, digamos. Y por lo tanto, ahí hay antecedentes generales sobre estos 32, o sea, sobre este plan de acción. Y a la fecha, según se reporta, digamos, ellos tienen ya de estos 32 compromisos 18 cumplidos, ¿no? Y están en la formulación de la segunda etapa o del segundo plan de acción en el caso brasileño. Como digo, tengo súper poco tiempo, así que voy a ir pasando rápido. En el caso de Chile, un plan de acción con 19 iniciativas, 19 compromisos, donde hay la unidad encargada, digamos, tal como lo manifestaba el ministro Larroleto hoy día en la mañana, es la unidad de modernización y gobierno digital en conjunto con la Comisión de Transparencia, más la articulación con otra serie de instituciones, dentro de las cuales se destaca el Consejo para la Transparencia, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la División de Organizaciones Sociales, etcétera. Y aquí también se destaca un poco el tema de los procesos de consulta o de trabajo con la sociedad civil. Más allá de que efectivamente, como veremos también al final, hay una visión, diría yo, compartida de que efectivamente algo pasa con la participación ciudadana o de la organización de la sociedad civil en general, que yo más adelante le llamo un poco la ciudadanización del gobierno abierto en la región. Factores promotores y obstáculos, digamos, este mismo tema, justamente las dificultades de coordinación y de articulación con la sociedad civil, pero un elemento interesante, ¿no? Las indefiniciones que muchas veces hemos tenido desde la propia OGP. Y me explico acá porque también va a aparecer en otras digamos, de las fichas. La definición de gobierno abierto ya es controversial. Y por lo tanto, cuando uno mira los planes de acción comparados, se encuentra con diferentes tipos de planes de acción de gobierno abierto. Es más, uno podría decir que hay un tipo de gobierno abierto por cada plan de acción plasmado, digamos, hoy día en la implementación. Por lo tanto, pareciera que hay una ausencia de algún criterio común, de algún estándar que permitiera de alguna manera aglutinar una visión más compartida. Y en materia de factores promotores, en el caso chileno, efectivamente, la existencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Consejo para la Transparencia, los temas de reforma y modernización del Estado y la recientemente promulgada Ley de Participación Ciudadana van contribuyendo, digamos, a la generación de un ecosistema que favorece crecientemente este tema. Ahora, en términos de iniciativas destacadas, algo que también hoy día comentaba en la mañana el ministro Larroulette, el tema del instructivo presidencial de gobierno abierto lanzado el 12 de noviembre del año pasado, creo que es también una excelente herramienta, muy en la línea de lo que hizo Obama en su momento con la Directiva de Gobierno Abierto, que efectivamente promueve y de alguna manera institucionaliza mucho más los esfuerzos que hasta ahora se venían desarrollando. Y eso, de alguna manera, compartiéndolo con el tema del lanzamiento de un portal de gobierno abierto y de otras iniciativas como Chile Atiende, entre otras que son muy relevantes. Y bueno, a propósito del trabajo ya realizado, una de las cosas destacadas en el caso chileno es que la Declaración de Patrimonio de Intereses ya tiene una data, digamos, de tiempo, y una de las herramientas fundamentales que tuvo una muy buena evaluación en los criterios de elegibilidad de ingreso a la alianza. Sigamos con el caso de Colombia, un plan de acción compuesto por 27 iniciativas. El organismo coordinador ahí es la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y la Secretaría de Transparencia.
Aquí, efectivamente, más allá de la opinión que el encargado nos hizo llegar, yo creo que hay un contraste y hay alguna brecha que desarrollar en materia de participación. Hay diferencias acá en términos de cómo concebir la participación y cómo construirla. De hecho, se trabajó a partir de un foro en línea y de un taller participativo. Me imagino que además Elizabeth nos comentará probablemente el caso mucho más de Colombia. Pero se crearon a partir de, yo creo que de este mismo diálogo entre la sociedad civil y el Estado, 7 grupos de trabajo para darle monitoreo y seguimiento a la iniciativa. Desde el gobierno, a propósito que aquí no me voy a reiterar en algunas cosas que han ido surgiendo en los reportes anteriores, pero una de las debilidades que ellos ven es justamente cómo cumplir los planes de acción a nivel territorial. O sea, cómo llevar el gobierno abierto más allá de una preocupación nacional al nivel regional y al nivel local. Y eso es una cosa que tiene también que ver con el tipo de cultura administrativa pública que tenemos en América Latina, ¿no? Donde también se reportan bastantes, digamos, brechas por tratar de avanzar. Y en conjunto con eso, bueno, los temas de las capacidades disponibles de la sociedad civil para participar de espacios como estos y los temas justamente de coordinación con la sociedad civil, pero también de cómo garantizar la continuidad de las iniciativas que se van desarrollando a partir de este tipo de estrategias. Iniciativas destacadas en el caso de Colombia, básicamente la estrategia de gobierno en línea, que además ha sido reconocida, digamos, internacionalmente como dentro de la estrategia de gobierno electrónico como una de las más potentes, digamos, en la región, y un observatorio de lucha contra la corrupción que parece que es una iniciativa bastante interesante desde el punto de vista de buenas prácticas para compartir. Sigamos con el caso de El Salvador, un plan de acción con 21 iniciativas, donde radica, digamos, la responsabilidad de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia del Gobierno. Ellos, por ejemplo, aquí hay una cosa bastante notable. Reconocen que efectivamente el proceso, digamos, de consulta no ha sido lo suficientemente potente, digamos, y fíjense ustedes que recién, ahora el jueves 6 de diciembre del 2012, se realizó una primera reunión de validación del plan. En el caso de El Salvador es bastante extraño porque como que tienen un plan de acción que ha sido aprobado, pero al mismo tiempo tienen la sensación de que todavía está incompleto, y como que necesitan mucho más flujo ahí de trabajo justamente a partir de la generación de equipos de trabajo y todo lo que eso reviste. En obstáculos, nuevamente, el tema de las resistencias culturales dentro no solamente del sector público, sino que también de una necesidad de una mayor concientización ciudadana sobre lo que significa gobierno abierto y cómo articular las demandas a partir de la sociedad hacia los gobiernos. Y las fortalezas que aparecen ahí, bueno, el tema de una sociedad civil que está organizada, que genera demanda y que de alguna forma también está proveyendo a la necesidad de poder participar mucho más de los procesos decisorios a nivel de políticas públicas. Eso básicamente porque como ellos están en esta fase, como les decía yo, de un tránsito, digamos, entre la aplicación del plan que tienen y todavía reformulando algunas cosas, es parte de lo que yo me imagino que además en un taller que va a continuar, digamos, a este espacio, se podrá conversar de mejor manera. En el caso de Honduras, desafortunadamente no alcanzamos a contar con la información directa del encargado, pero me parecía que era necesario igual, por lo menos mostrar cuál es la panorámica del plan de acción que tiene Honduras. Un plan de acción que tiene 20 compromisos y donde aparecen cosas bastante interesantes en materia de mejoramiento de servicios públicos, como la generación de evaluaciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de la gestión fiscal y del mejoramiento de los servicios, un proyecto de e-regulations, ¿no?, a propósito del tema de We the People que nos comentaba María Otero en la mañana, para poder generar a partir del portal de transparencia y también simplificación de trámites y procesos. Están tratando de impulsar un plan de transparencia y lucha contra la corrupción también en materia de integridad pública y un anteproyecto de control interno y una política integral de anticorrupción. Y bueno, en materia de gestión efectiva de recursos públicos, estrategia de empoderamiento ciudadano, tratar de generar convenios marcos a propósito de que el tema de las compras es un tema muy sensible dentro de los planes de acción. Siguiendo con el relato, el caso de Guatemala también es una cosa interesante. Esto es un caso bastante llamativo porque fíjense que solamente ellos asumen 3 compromisos y a mí me parece que eso está bien.
Después se los voy a comentar por qué. Porque tengo la sensación además que cuando uno es muy ambicioso, genera muchas expectativas que a veces es mucho más complejo cumplirlo. Guatemala se focalizó en 3 puntos fundamentales. El plan de acción depende directamente de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. Y ellos han venido trabajando muy estrechamente con el sector privado, sobre todo en materia de gestión por resultados de la gestión pública, y básicamente también están proponiendo espacios de diálogo más permanente con diversos actores también de la sociedad civil. No reportan tanto, digamos, no logramos saber en esta primera vuelta si efectivamente se desarrollaron procesos de consulta más intensos o menos intensos. Ahora, efectivamente, a partir del análisis que ellos hacen, reconocen el tema de la voluntad política como un factor preponderante, digamos, y el rol activo, digamos, de la sociedad civil y del uso de las nuevas tecnologías, pero también acusan de alguna forma la necesidad de tener que transformar la cultura burocrática dentro del sector público. Y algo que no es menor, que también aparece en otros reportes, es el tema de la variable política. Algunos países que están hoy día en OGP han cambiado de gobierno, de autoridad política, y eso es una preocupación, por lo menos en 3 o 4 casos que dicen, bueno, hasta el momento por lo menos podemos dar cuenta de que pese al cambio político en algunos países se ha continuado con la agenda, pero en algunos casos ha requerido ciertos ajustes, ¿no?, dependiendo justamente de los programas de gobierno que la nueva autoridad trae consigo en su mandato. Siguiendo con el caso de Guatemala, México. En el caso de México, un caso bien excepcional, y también yo considero que ahí, mirando la información que tenemos disponible hasta ahora, es un caso que hay que tener en consideración, sobre todo por el tema de la promesa que trae detrás el gobierno abierto de esta horizontalidad del trabajo entre la sociedad civil y el gobierno. México tiene yo ahí dividí en fases, ¿no?, pero tienen un plan de acción original que tiene 19, si mal no recuerdo, claro, 19 compromisos, que son básicamente los asumidos por la Administración Pública Federal. Pero, dado que la sociedad civil en algún momento planteó de que había sido un proceso insuficiente de participación en la formulación de ese plan, se genera una segunda etapa de un plan de acción ampliado. Y ese plan de acción ampliado tiene una cosa bastante peculiar, y es que se asumen compromisos compartidos a través de una comisión tripartita, donde se hace un seguimiento y una evaluación entre el gobierno, entre el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, y las organizaciones de la sociedad civil. Y lo más llamativo de todo, la mayoría de esos 36 compromisos nuevos que se agregan son compromisos que son propuestos por la sociedad civil, que es una cosa que a mí me parece bastante destacable desde el punto de vista del diálogo y de relación que esto tiene. Recientemente, creo, hace un par de semanas atrás, se hizo una evaluación desde la sociedad civil de estos 36 compromisos y es bastante interesante que se reporte de que de esos 36 compromisos del plan de acción ampliado, 21 se hayan cumplido, 15 hayan tenido un compromiso parcial y 2 tengan un compromiso nulo. Ahora, me explicaba por ahí Aide Pérez, que estaba por ahí de Fundar, que efectivamente de los 36 al final fueron 38, porque parece que 2 de los compromisos tuvieron que dividirse en 2. Y una de las cosas interesantes también de este proceso, digamos, en términos de la formulación y implementación del plan, es la creación de una cédula de seguimiento, que formalmente era suscrita, digamos, por los representantes de estos tres niveles, que además le da una cierta institucionalización que me parece que es relevante a la hora de poder dar cumplimiento a los compromisos que están plasmados en los planes de acción. Eso, digamos, en términos generales. Yo creo que aquí también se repiten algunas cosas. Bueno, el tema de la flexibilidad justamente que entrega el tema de la alianza para poder trabajar en planes de acción que vayan adaptándose. El caso justamente de México refleja tal condición. Pero también se reporta el tema de la falta de mecanismos desde UGP vinculados con, y cómo vamos a facilitar, cómo promovemos la participación efectivamente. De hecho, es más, cuando uno habla de estándares, la verdad se encuentra con mucha mayor información y respaldo en materia de acceso a la información pública. Pero cuando ya pasas al segundo nivel de participación y al de colaboración, la cosa es bastante más ambigua. Y hay bastante mayores dudas, ¿no?, sobre cómo operacionalizar todo esto. Y respecto a hitos o iniciativas destacadas, bueno, el mismo tema de estos 2 planes de acción que son complementarios y que, bueno, hay algunas iniciativas que son bastante destacadas. Una de las que me interesó más, digamos, y que hay algunas otras puestas en el reporte, este catálogo nacional de programas sociales, ¿no?, que permite transparentar mucha información, permite de alguna manera además que la gente tenga mucho mayor acceso y mayor control sobre
sobre la ejecución del plan de acción. Y bueno, obviamente la comisión tripartita, digamos, me parece que es súper interesante como práctica a estudiar. El caso Paraguay, y aquí ya vamos cerrando. El caso Paraguay tiene un plan de acción con 15 iniciativas. Está radicada la dirección del plan en la Dirección General de Información para el Desarrollo. Se reporta que efectivamente, y eso aparte, además se ve en la información que tienen ellos disponible, procesos de participación bastante interesantes con distintas comunidades en materia de generar alternativas y opciones para la configuración del plan. Y además algo que también yo creo que potencia mucho este tipo de iniciativas, que son los programas de sensibilización o comunicación. Cómo transmitir el mensaje para que efectivamente la ciudadanía entienda de qué va y de qué se trata justamente el tema de gobierno abierto. Acá hay algunas cosas, bueno, el tema de las inercias burocráticas aparece como obstáculo. Una cosa importante en el caso de Paraguay, la no existencia de una ley de acceso a la información pública, que es un tema yo creo que hay pendiente en el caso de Paraguay, y creo que es uno de los temas que en este encuentro se deberían debatir. Y bueno, el tema de la fortaleza, el tema del proceso plural de participación y el tema del interés que tiene la organización en la sociedad civil para poder sumarse a este esfuerzo. Hitos destacados, la implementación de un Plan Nacional de Integridad a propósito de los temas justamente de integridad en el sector público y la generación de un sistema de información en materia de gestión financiera. Caso de Perú, también un caso bien interesante, un plan de acción con 45 iniciativas que está muy ligado a la estrategia de modernización del Estado peruano en el quinto eje, digamos, coordinado por la Secretaría de la Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y que acaba de aprobar, creo que no sé si esta semana o hace un par de días atrás, una comisión multisectorial que va a dar seguimiento y evaluación al programa, también con participación de bastantes más actores, sociedad civil, Congreso, etcétera. Ahora, efectivamente, en términos de los obstáculos, otra cosa que aparece muy claramente es el tema del escaso conocimiento de los alcances del significado de gobierno abierto, no solamente por los actores dentro del sector público, sino que también desde fuera. El tema de la cultura del secreto, que sigue siendo, al parecer, un elemento, un común denominador. Y aquí hay un tema interesante, el tema de la brecha digital, y el tema de la alfabetización digital. O sea, el gobierno abierto tiene que ver con tecnología y no necesariamente es tecnología, pero hay algunos planes de acción que tienen más vinculación con gobierno electrónico que otros. En el caso de Perú, ellos manifiestan efectivamente que una barrera tiene que ver justamente con este tema de la brecha digital. Y, bueno, reconocen el tema de la voluntad política, el tema de los compromisos de los actores, entre otras cosas. Y yo destacaría dos cosas del proceso. Ellos han tenido un proceso participativo bastante interesante y justamente termina, digamos, de alguna manera consolidándose con este tema de la comisión multisectorial. Es el tema de que ellos crearon una matriz de indicadores para poder evaluar y darle seguimiento al plan de acción de Perú. Y efectivamente eso se va a operacionalizar a través de la puesta en marcha de esta comisión multisectorial, que también es muy potente desde el punto de vista de los esfuerzos y digamos, de la promesa que está detrás. República Dominicana, funciona esto ahí. Plan de acción con 24 iniciativas, dependiente del Departamento de Gobierno Abierto. Esto es interesante, dentro de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que es una instancia relativamente reciente, de reciente creación, se creó un Departamento de Gobierno Abierto. Ahora, este es uno de los países que, por ejemplo, reporta el tema de cómo tratar de institucionalizar cuando hay cambios de gobierno. Hoy día ellos están en un replanteamiento completo del plan de acción que tenían aprobado, justamente porque las prioridades muchas veces no coinciden, ¿no? Y hay que reflexionar, o tiene que haber alguna reflexión entre lo que originalmente venía en el plan de acción formulado por el gobierno anterior, del que hoy día está, digamos, asumiendo su mandato. Y ellos tienen planificado, justamente a propósito de este tipo de cosas, el 16 de enero, una reunión ahí, digamos, de un encuentro con la sociedad civil para poder trabajar en estos temas. Este plan es bastante ambicioso, digamos, porque las 24 iniciativas tienen mucho que ver con muchas de las 5 áreas estratégicas, pero muchos de ellos tiene que ver con cosas que ya se venían haciendo antes, ¿no? Tiene un factor bastante incremental de fortalecer iniciativas que ya el gobierno de la República Dominicana venía desarrollando. Y en ese sentido, cosas que se destacan, la creación e implementación de un sistema de Contraloría Social, de las instituciones encargadas del control externo del Estado, y planes pilotos de veeduría social también, que es uno de los elementos que aparecen también con bastante frecuencia en los planes de acción. Y bueno, para cerrar ya con los planes de acción propiamente tal, el caso de Uruguay, plan de acción con 18 iniciativas. Creo
digamos, el encargado, digamos, es AGESIC, una agencia vinculada con los temas de gobierno electrónico, gobierno digital, y fundamentalmente el área de ciudadanía digital es la que está, digamos, directamente responsable de esto. Se han armado grupos de trabajo y una cosa interesante, el plan de acción fue aprobado por decreto presidencial. Y aquí también otra experiencia a destacar, digamos, ellos para hacer su formulación del plan hicieron una estrategia de mi plan es escucharte, una consulta pública con distintos actores para poder hacerlo, pero una vez que ya, digamos, tenían el plan, digamos, y lo empezaron a implementar, continuaron con la misma estrategia de seguir recibiendo y seguir teniendo una interacción con la sociedad civil. Ahora, efectivamente, en el caso de Uruguay, el tema de tener una ley de acceso a la información pública, la cultura de transparencia, yo creo que hay un abono ahí, institucionalmente hablando, que es muy poderoso, digamos, como el caso de México, como el caso de Chile, que favorece, ¿no?, y potencia mucho más el cumplimiento de los compromisos. Y eso además sumado a que, particularmente en el caso de Uruguay, hay una agenda digital muy potente. Entonces, como que también hay una relación bastante beneficiosa entre ambas dimensiones. Bueno, y hay un par de iniciativas, ¿no? El tema de datos abiertos, que yo creo que ha sido una punta de lanza en el caso también de Uruguay, el tema de los portales de datos, el tema del acceso a la información pública a través de reconocimiento. Hay bastantes cosas interesantes que también les invito a ver en el caso de Uruguay. Y bueno, y para ir cerrando con esto y irme ya a las conclusiones, en el caso de los países que están formulando actualmente planes de acción, y aquí hago una salvedad, no aparece Trinidad y Tobago porque efectivamente, y si hay alguien acá me encantaría conocerlo, porque intentamos justamente contactarlos, pero bueno, algo pasó ahí. No sabemos nada de ellos. Los que nos reportaron son los que aparecen ahí, que son Argentina, Costa Rica y Panamá. Y básicamente, bueno, lo que un país que está en su fase de formulación puede estar haciendo hasta ahora, digamos. En el caso de Argentina, va a estar, por lo menos lo que aparece como visible, va a estar muy ligado al tema de la agenda digital argentina, por lo tanto va a tener un fuerte componente tecnológico y se está planteando el desarrollo de procesos de consulta y de debate, digamos, con la sociedad civil en forma colaborativa y horizontal. En Costa Rica es un caso bastante interesante porque, pese a que no tengan plan de acción todavía, para mí tienen la sensación como que si lo tuvieran. Y me explico, ellos están desarrollándolo hoy día, están formulándolo, tienen incluso prioridades, ustedes las ven ahí, fortalecer la red institucional de transparencia, definir una política nacional de datos abiertos, potenciar la apertura de datos, pero ellos, además de tenerlo vinculado con el tema de modernización del Estado, el plan de desarrollo, ya han estado haciendo cosas interesantes en materia de datos públicos, participaron en Desarrollando América Latina hace un par de semanas, pero además han tenido junto con Junar, que es una plataforma tecnológica de datos abiertos, ya tienen su portal de datos en una fase beta, pero están trabajándolo ya. O sea, es parte de los compromisos que irán a cumplir, me imagino yo, cuando tengan formulado el plan, pero ya están en marcha, digamos, con esto. Y el plan va a depender de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Y fíjense ustedes, el miércoles 30 de enero van a hacer un primer proceso de consulta a propósito de lo que han avanzado hasta ahora. Y finalmente, Panamá, iniciativas vinculadas con el tema de modernización del Estado, se convocará, dicen, a la organización de la sociedad civil, esto va a estar a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Transparencia, y lo que están hoy día, a propósito de los espacios de colaboración, ellos reportan que con el Gobierno de Chile están haciendo un espacio digamos, de apoyo para poder montar un sistema de consulta ciudadana, a propósito también de la misma formulación del plan de acción. Bueno, y eso en términos generales. Ahora, en términos agregados, solamente cifra. De las 243 iniciativas, sumando los 11 planes de acción, ahí tienen un desglose de lo que América Latina tiene en materia de gobierno abierto, si lo definimos como una especie de agenda regional. Dos datos interesantes de esto. Fíjense ustedes que de las 243 iniciativas, 113 dicen relación con compromisos en materia de integridad pública. Eso es una cosa relevante. Porque cuando veamos esto contrastado con la experiencia internacional, vamos a darnos cuenta que por lo menos fuera pareciera que es más interesante los temas de la agenda de Open Data o los temas de gobierno electrónico. En América Latina hay un tema de integridad muy importante, pero también temas de mejoramiento de servicios públicos, donde están dentro de las iniciativas de gobierno electrónico, pero en una relación que yo diría mucho más amplia, mucho más global en materia del concepto de gobierno abierto. Y detrás de esto, además, hay un esfuerzo bastante titánico por fortalecer los sistemas de acceso a la información pública. Y esto contrastado con un estudio que lanzó Global Integrity el año pasado. Fíjense ustedes que más allá no me voy a detenerme en lo que está ahí, sino que básicamente este cuadrito,
Ahí, fíjense que aparece un análisis que ellos hicieron de los planes de acción. Hicieron un trabajo bestial, ¿eh? O sea, ellos agarraron toda la base de datos de lo que está disponible en los planes de acción a nivel global y fíjense ustedes lo que aparece como tendencia. Gobierno electrónico y datos abiertos aparecen como opciones preferentes en las agendas de los planes de acción a nivel de los 58 países que hoy día están en el Open Government Partnership. De hecho, bueno, esto es una muestra de los 45 países que hasta ese entonces estaban integrados. Y esto es bien relevante. Bueno, ahí aparece un poco el porcentaje de cada una de las iniciativas. Las tres primeras son, como les digo, gobierno electrónico, datos abiertos y los temas de participación ciudadana. Y aquí, bueno, la misma información, pero desglosada a propósito de los 5 ejes, donde efectivamente los temas de incremento de la integridad pública y mejoramiento de los servicios públicos son los que aparecen con mayor preponderancia en el análisis comparado a nivel global. Y aquí viene la cosa interesante antes de ir a las conclusiones. Y aquí me voy a aprovechar algo de Samuel Rota, que está por acá, que justo publicó en su blog esto, que me vino muy de perilla. Como decimos en Chile, me vino muy bien porque Samuel lo que hizo fue justamente agarrar esta misma información que habíamos trabajado en materia del informe de Global Integrity, para hacer el contraste entre la agenda regional de gobierno abierto y la agenda internacional. Fíjense que lo que aparece ahí en este cuadro, está procesado a partir justamente de la información de Global Integrity, es que los temas de acceso a la información pública y de gobierno electrónico y participación ciudadana son los 3 más importantes en términos de compromisos dentro de la región, lo cual, si uno lo compara con la agenda global, digamos, o sea, el resto del mundo, aparecen, fíjense ustedes que América Latina, en términos de acceso a la información pública, tiene muchos más compromisos en esa línea que a nivel comparado. En gobierno electrónico, fíjense, está la relación ahí, no inversa, pero un poquito menos preponderante, ¿no? Y en participación ciudadana se equilibra, digamos, algo. Ahora, ahí también aparece lo que veíamos antes, ¿no? El tema de las iniciativas de datos abiertos parece que es el común denominador de la mayoría de las estrategias que de los 45 de los 58 países que hoy día están en el Open Government Partnership tienen. Y como no quería ser demasiado solamente descriptivo, ahora viene la parte dura y un poco mi opinión o la opinión particular que he visto a partir de lo que es este análisis preliminar sobre, como les digo, este es un trabajo en proceso de desarrollo y por lo tanto no es algo definitivo. Yo le puse algo así como los pecados de los planes de acción, ¿ah? O sea, cuáles son las cosas que uno ve como complejas desde el punto de vista de la promesa que supone el gobierno abierto. Lo primero, el tema de la heterogeneidad, del grado de dispersión y de la diversidad y foco de los planes de acción. Lo que les decía al comienzo, no hay una única manera de entender gobierno abierto y eso puede ser al mismo tiempo una virtud, pero también puede ser un problema. Un problema sobre todo pensando en los mecanismos de evaluación y pensando también en generar de alguna manera métricas que permitan evaluar con rigurosidad qué es lo que vamos a medir cuando hablamos de gobierno abierto. O sea, aquí hay un tema que es prioritario, creo yo, en la agenda de trabajo que este encuentro además debiera tratar en algún momento. Segundo, gran detalle, los planes de acción, fíjense, no están escritos ni pensados para que un ciudadano común y silvestre lo entienda. No estoy, o sea, a ver, no quiero tampoco ser demasiado genérico, pero hay algunos planes de acción en la región que hasta alguien que de alguna manera se considera, sabe algo de estos temas, le cuesta digerirlo. ¿Ah? Entonces, el tema es, si queremos involucrar y generar complicidad en la ciudadanía, tenemos que tratar de trabajar con otro tipo de lenguaje. Con otro tipo de lenguaje que sea mucho más comprensible, que sea mucho más amigable con la ciudadanía, porque efectivamente, como la planteo ahí, esto puede inhibir no solamente el tema de que la gente se sume, ¿no? Que la ciudadanía, que son además los depositarios, los potenciales beneficiarios de esto, sino que además se logren comprometer y logren entender cuál es el camino que se quiere construir con esto. Tercero, el tema de los procesos de consulta. Mucha formalidad, como diríamos, o sea, mucho ruido, pocas nueces. Yo creo que aquí hay un tema de que es necesario tener un vínculo mucho más orgánico y sustantivo con la sociedad civil. El hecho de que nos haya costado tanto poder sistematizar el tema del proceso de consulta da cuenta de que efectivamente aquí andamos bastante perdidos, que hay algo que está pasando en los temas de participación que no hemos logrado configurar ni cristalizar de buena manera en términos comparados. Cuarto punto, el tema de muchas iniciativas de carácter incremental, es decir, que van sumando, que vienen de desarrollos previos. Uno podría decir que no hay mucha innovación, ¿no? Y que es más de lo mismo.
Y al otro lado también planes que son extremadamente ambiciosos, que son demasiado abarcativos, y que ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las expectativas, ¿ah? Porque efectivamente cuando tienes un plan que es tan ambicioso puede salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En las expectativas puede estar el peligro a que efectivamente en vez de generar mayor confianza y mayor relacionamiento con la ciudadanía, al final termine sucediendo todo lo contrario. Y en esa misma línea, ojo también, gobierno abierto no es gobierno electrónico. ¿Ah? O sea, el tema tecnológico es fundamental, es relevante, pero estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de integridad pública, de transparencia, de acceso a la información pública, de participación ciudadana. Y efectivamente, es necesario, las tecnologías facilitan muchas cosas, pero es una herramienta. ¿Ah? No, aquí me recuerdo mucho lo que Karina Banfi decía en algún momento, ¿no? Acceso a la información como derecho, gobierno abierto como política pública y datos abiertos como una herramienta, como también Twitter, redes sociales, son herramientas. ¿Ah? Cuidado confundir el medio con los fines. Los planes muchas veces con unos enunciados épicos y grandilocuentes sin mucho contenido. ¿Ah? Y yo les invito a que, si son curiosos, bajen los planes y échenle alguna miradita a los planes de la región. ¿Ah? Se van a encontrar con bastante sorpresa. Y bueno, falta un protagonismo mucho más sustantivo de la sociedad civil. Yo creo que ahí hay un tema relevante, pero también algo que comentaba ayer en otro espacio acá sobre Open Data. A mí me parece que exigirle tanto apertura al gobierno tiene que ir complementario también con apertura a otros actores. Sector privado, organizaciones sin fines de lucro y fundaciones. O sea, si hablamos de apertura en serio. ¿Ah? Y eso significa también asumir, digamos, compromisos, digamos, que sean mucho más globales. Y para cerrar, ya definitivamente las conclusiones, el tema del éxito en la formulación e implementación de los planes de acción reviste una paradoja que viene interesante, fíjense ustedes. El éxito del gobierno abierto en América Latina depende no tanto de los gobiernos, aunque sí de la voluntad política y de todo lo que ellos pongan a disposición, sino que muy fundamentalmente de lo que la sociedad civil pueda hacer. Y el gobierno ahí tiene que generar espacio, tiene que generar un territorio, un abono para que efectivamente eso se cumpla en términos concretos. Y hay mucha gente hoy día habla de un sistema no más de gobernanza abierta. Y eso requiere contextos institucionales, una cultura política y cívica que vaya como elemento fundamental para la concreción de los planes. Se requiere, y esto es muy importante, ciudadanizar el gobierno abierto en la población, que haya una apropiación, que se manifieste como algo que es necesario, que es relevante para la calidad de vida. Y obviamente esto también tiene que ver con la generación de estándares, reglas del juego, y por lo tanto también algo que ayer Felipe Hauser decía en una charla, ¿no? El tema de que esto al final es un esfuerzo político. No hay que olvidarse que esto es un esfuerzo político, no es algo técnico, es político. Y por lo tanto también requiere confianza. Y la confianza es algo que tú te demoras mucho en construir, pero que basta con que tú tengas un error para que se te vaya todo de bruces. Por lo tanto es una cosa relevante. Y finalmente, no menor, gobierno abierto como política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno, como los proyectos de reforma del Estado. O sea, esto tiene que ser un esfuerzo continuado y que por lo tanto además tiene que respetar algo que también se va a debatir en este encuentro, que es la combinación también de gobierno abierto con parlamento abierto, por ejemplo, ¿no? Que ahí también hay dependiendo del tipo de país, régimen político, sistema si es presidencialista o parlamentario, hay bastantes diferencias entre un sistema y otro. Bueno, eso en términos de síntesis, espero que esta información les sirva de alimento para que puedan debatir y entretenerse estos 2 días de trabajo, y agradezco la tribuna. Y finalmente no podía dejar de mencionar a Ortega y Gasset, que dice: no hay salud política cuando el gobierno no gobierna con la adhesión activa de las mayorías sociales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Le paso la palabra ahora a Elizabeth Ungar, que nos va a hacer un comentario sobre tu presentación de 15 minutos, y luego Andrés otros 15 minutos. Les ruego respetar el tiempo, así tenemos algún espacio de preguntas y respuestas antes de ir al almuerzo. Gracias. Gracias, Nicolás. Ante todo, mis agradecimientos al gobierno chileno y a las organizaciones de la sociedad civil chilena por habernos permitido, por habernos invitado a participar en este encuentro, pero además quiero hacer extensivo, en mi caso particular, mis agradecimientos a la Alianza para la Libertad de Expresión y a Transparencia Internacional, que han trabajado conjuntamente para fortalecer el proceso de gobierno abierto desde diferentes perspectivas en la región.
Dicho sea de paso, Transparencia por Colombia, organización que dirijo, hace parte, por supuesto, de Transparencia Internacional, es el capítulo de Transparencia Internacional, pero además es una de las organizaciones miembros de la Alianza. Como decía Álvaro hace un momento, la tecnología es una herramienta muy útil, pero a veces nos hace pasar malas jugadas y por eso debo pedirles excusas, porque después de esta mañana, después de haberme acostado bastante tarde, me levanté a revisar la presentación y desapareció. Entonces, por eso no hay una presentación en PowerPoint, sino un texto, que era más fácil para mí, dada la urgencia. Y por último, la última aclaración es que no voy a hacer referencias particulares al caso colombiano, creo que no es el escenario para hacerlo, aunque, por supuesto, si hay preguntas sobre cuál es la visión desde una de las organizaciones de la sociedad civil que ha venido participando de una manera muy activa en el proceso, por supuesto, estoy lista a responderlas. No es la primera vez que gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones internacionales reconocen la necesidad de combatir la corrupción, propender por una mayor transparencia y promover la participación ciudadana. Lo han hecho, entre otras, las convenciones contra la corrupción de las Naciones Unidas y la Interamericana, así como la de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales y, por supuesto, las iniciativas múltiples para garantizar el derecho de acceso a la información, entre otras, la ley modelo de la OEA. En estos mismos principios se sustenta AGA. Sin embargo, o Alianza para Gobierno Abierto. Sin embargo, esta alianza va más allá en la medida en que la ciudadanía, la sociedad civil y el sector privado se convierten en coprotagonistas, cogestores y corresponsables de esta iniciativa. Si este propósito se cumple, y ojalá así sea, va a marcar una gran diferencia en el proceso de propender por sociedades mucho más incluyentes, equitativas y democráticas, y no solamente sociedades más desarrolladas. Va a contribuir a propender por sistemas políticos donde el ciudadano, la sociedad civil y el sector privado, como ya lo señalé, coparticipan con el Estado en la construcción de su presente y de su futuro, donde diferentes actores sociales, políticos y económicos convergen en torno a unos propósitos comunes, sin desconocer las responsabilidades y deberes que les competen a cada uno y, por supuesto, reconociendo la centralidad del respeto por los derechos sociales, políticos y económicos que sirven de sustento a la democracia. El estudio comparado sobre los planes de acción de gobierno abierto y los avances en la región en el marco de la alianza, elaborado por Álvaro Ramírez y que tengo el honor de comentar, es una continuación del trabajo Gobierno Abierto, la ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la administración pública en América Latina, escrito por Ramírez y Nicolás Dassen, que a su vez hace parte de un estudio más amplio que fue presentado en Brasilia en la 15ª Conferencia Internacional Anticorrupción en noviembre de 2012. A partir de una serie de entrevistas, se hace un balance que busca conocer el estado actual, los desafíos y oportunidades para la implementación de los planes de acción de AGA, como ya lo señaló y lo mostró Álvaro. Sin embargo, aquí quisiera hacer un cordial llamado de atención o por lo menos prender algunos semáforos. Fui advertida, y eso por supuesto lo reconozco, que este es un estudio preliminar que recoge las visiones de los gobiernos. Falta, por supuesto, la visión de la sociedad civil, el balance de la sociedad civil y, de una manera muy importante, el contraste documental con las opiniones expresadas por los representantes del gobierno sobre los avances y los desafíos de los respectivos planes de acción. En muchos casos es necesario superar la formalidad, el checklist, si se hizo o no se hizo, si se consultó o no se consultó, por análisis y por una mirada más cualitativa
y más en profundidad sobre los diferentes procesos, elemento que definitivamente reconoce Álvaro en su estudio. A partir de la revisión del mismo, se observan diferencias significativas en los planes de acción, no solo en sus contenidos, sino en los procesos que condujeron a su elaboración y su implementación. Quisiera referirme solamente a algunas de ellas. En primer lugar, con relación a los procesos de consulta y de participación de la sociedad civil y de otros actores en la formulación de los planes, sobresalen los casos de México y Perú, y en menor medida Brasil, que han tenido consultas amplias con actores diversos, de manera permanente, con retroalimentación y acompañamiento continuos en las etapas de formulación, ajustes, implementación, seguimiento y monitoreo. Pero además quiero resaltar la capacidad de los representantes del gobierno de Brasil de ser autocríticos, no solamente señalando las dificultades, sino también los errores que se pudieron haber cometido en el camino. Y creo que esto es un aporte fundamental para quienes queremos aprender de esas experiencias. En los otros países, por supuesto con diferencias, las consultas y la participación han sido bastante más limitadas, más formales que reales, en ocasiones circunscritas a la utilización de tecnologías de la información, pero desafortunadamente por lo general sin mayor impacto. A esto se suma, como ya lo señaló Álvaro, que la penetración de las tecnologías informáticas en algunos países aún es limitada, lo que hace que la divulgación de los planes de acción y los procesos de consulta se circunscriban a determinados sectores, que no necesariamente son los sectores cuya participación es más relevante y que aspiramos sean directamente beneficiarios de los planes de acción de la Alianza para Gobierno Abierto. Más allá de cumplir con los compromisos de OGP, la forma y los alcances de la participación de la sociedad civil marcan diferencias cualitativas relevantes. Por ejemplo, no tiene el mismo significado e impacto un plan de acción que ha sido construido colectivamente a uno que es presentado como un hecho cumplido a la ciudadanía. El primero conlleva una mayor apropiación y empoderamiento de la ciudadanía, mientras que el segundo replica formas verticales de tomas de decisiones que limitan la participación y, por ende, limitan el ejercicio de la democracia. En segundo lugar, en los compromisos de los planes de acción sobresalen los que involucran a los ejecutivos y a los gobiernos centrales. Esto llama la atención porque en la mayoría de los países de la región son precisamente las debilidades, la opacidad, la ineficiencia y la ineficacia de los sistemas judiciales, de los órganos de control y los legislativos, los factores que más inciden en el incumplimiento de los principios rectores de Haga. Pero además, porque es en el nivel local donde la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica son más débiles y donde la institucionalidad es más propensa a la captura por parte de actores e intereses particulares, tanto legales como ilegales. Si bien en esta primera etapa de consolidación de OGP las metas y los alcances de los planes de acción no deben ser excesivamente ambiciosos, sí se debe buscar que los principios de la Alianza de Gobierno Abierto trasciendan al Ejecutivo y comiencen a permear a las otras ramas del poder público, a los órganos de control y, por supuesto, a los territorios departamentales y municipales. De esta manera, además de contribuir a la profundización de la democracia, el OGP puede matizar los efectos negativos de la excesiva concentración de poder y de riqueza en el centro. En tercer lugar, a excepción de algunos casos aislados, los planes de acción no han estado acompañados de estrategias de comunicación para dar a conocer los contenidos, los procesos de construcción, monitoreo y evaluación, tanto a la ciudadanía como a las entidades y funcionarios encargados de su diseño e implementación. Resulta paradójico cuando cada día el reconocimiento del derecho de acceso a la información como uno de los pilares de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el buen gobierno es más ampliamente aceptado y reconocido,
el proceso de OGP en muchos países no ha cumplido a cabalidad con los principios de entrega oportuna, proactiva, actualizada, comprensiva y completa a los diferentes actores y sectores involucrados. Relacionado con lo anterior, a pesar de que varios entrevistados afirman que la débil capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil para participar en el proceso de diseño, monitoreo, seguimiento e implementación de los planes de acción es un obstáculo, ha sido un obstáculo. Los planes de acción no contienen estrategias precisas para superar esta brecha y para cualificar a los diferentes actores intervinientes, crear espacios de diálogo, proveer a la ciudadanía de información con las características que ya señalé, involucrar a la sociedad civil en todas las etapas son solamente algunos de los pasos a dar. Esto pasa por derrumbar los perjuicios que han impedido un trabajo fluido entre los actores estatales y los actores no estatales en muchos países, fortaleciendo en algunos casos, reconstruir en otros e incluso crear en otros más. La confianza de los ciudadanos en el Estado es fundamental para que OGP cumpla con sus objetivos. Esto no siempre es fácil, como no siempre lo son los aprendizajes que nos sacan de nuestra zona de confort. En cuarto lugar, en varios de los planes de acción revisados tienden a predominar los compromisos y objetivos generales, como ya lo señaló Álvaro, sin señalar prioridades, metas, indicadores precisos, responsables y cronogramas para su ejecución, ni los mecanismos y estrategias de coordinación interinstitucional y entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. En quinto lugar, de la información presentada en el estudio se desprende que en todos los países la participación del sector privado ha sido bastante exigua. Esto no solamente desconoce el papel que los promotores pretendieron darle a este sector en el proceso de AGA, sino que revela las brechas que aún es necesario superar para que éste se involucre más activamente en los procesos de transformación y democratización de nuestras sociedades y en particular para el logro de algunos de los objetivos de los planes de acción. En sexto lugar, en algunos casos los compromisos de los planes de acción se refieren a políticas y programas gubernamentales preexistentes. Esto, por supuesto, en sí mismo no es problemático, siempre y cuando sean relevantes a los objetivos y metas de AGA. Gobierno abierto es sin duda una ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la administración pública en América Latina, como lo insinúan los autores en el título del estudio que mencioné al inicio de mis comentarios, o sea, Nicolás y Álvaro. Pero aspiramos que se convierta en mucho más que eso, que se convierta en la ruta hacia una nueva agenda de inclusión social y política, de profundización de la democracia y de reforma de las sociedades en las que se está construyendo. Por lo tanto, es necesario propender para que la Alianza para el Gobierno Abierto se convierta en una política de Estado, no solamente en políticas de gobierno por encima de los avatares electorales y de los resultados de los mismos, así como por encima de los intereses particulares de los gobernantes. La falta de legitimidad de los políticos y de la política en muchos de nuestros países debe preocuparnos, nunca alegrarnos. Esperamos que el OGP contribuya a recuperar esta legitimidad y la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, en sus políticos y en sus gobernantes. El estudio que nos ha sido presentado recoge la visión de los responsables de la implementación de OGP y, como señalé al comienzo, debe complementarse con la visión de las organizaciones de la sociedad civil y con soportes documentales. A lo largo de su presentación, Álvaro se refirió en varias ocasiones al señalamiento de la voluntad política como un facilitador del proceso de OGP en los diferentes países. Sin duda, este es un factor muy importante, pero esta voluntad política debe acompañarse de acciones y compromisos concretos. De otra parte, no podemos desconocer que ser parte de OGP
contribuye a la imagen y al posicionamiento de los países y de sus gobernantes en el contexto internacional. Para decirlo de una manera coloquial, da puntos. Por eso debemos estar alertas que esta imagen se traduzca en el cumplimiento real de los compromisos adquiridos. Los avances, ya para terminar, en este año han sido muy importantes, pero el camino por recorrer es largo y seguramente no estará exento de dificultades y de grandes retos. Entre estos, reconocer, como lo dijo Karina esta mañana, que Haga representa una nueva forma de hacer política. Es ante todo un proyecto político que pasa por recuperar la política y lo público para los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por tu clara exposición y tu respeto del tiempo. Ahora, Andrés, te doy la palabra. Gracias. Claro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, yo sí voy a ser un poco más autorreferente porque vamos a hablar un poco del caso de Chile también, pero también desde la mirada de lo que hemos podido ver de los distintos planes de acción y desde la mirada en particular nosotros de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital, que como muy bien decía Álvaro, parece ser que en muchos planes se vincula de alguna manera, a pesar de que efectivamente el concepto de gobierno abierto no debiera estar vinculado directamente, pero sí nosotros tenemos una visión donde efectivamente la vinculación es bien grande, porque desde la lógica de cómo podemos visualizar el gobierno abierto como una herramienta para hacer un mejor Estado, y desde esa perspectiva pasa a ser una herramienta para la gestión también. Y esa es un poco la mirada que queremos mostrarle y hacia dónde hemos querido ir nosotros. Bueno, lo primero tiene que ver con, al menos desde esta presentación, tratar de sacar un poco la mirada de la búsqueda de los esqueletos en el closet que llamamos nosotros. Efectivamente, el gobierno abierto tiene mucho que ver con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, pero también tiene que ver con un montón de otras cosas que tienen que ver con cómo construir el mejor Estado. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros el tema principal tiene que ver con la colaboración, con la generación de oportunidades y con el bienestar ciudadano. Y a pesar de que eso suene como muy típica buzzword, que suena bonito decir bienestar ciudadano y obviamente que todos deberían estar contentos con eso, creemos que hay varias razones por las cuales efectivamente sí hay vinculaciones entre el bienestar y un gobierno abierto. Hay varios estudios, ¿no es cierto?, que muestran que temas como el bienestar subjetivo tienen que ver con cómo las personas perciben, por ejemplo, la confianza en las instituciones. Una cuestión que efectivamente genera más o menor sentimiento de bienestar. Así como también qué tanto sienten las personas que tienen influencia respecto del entorno en el que están. Un informe del PNUD, ¿no es cierto?, hace poco respecto de la felicidad o el bienestar en Chile, hablaba mucho acerca de estos temas. Hay otros temas que tienen que ver con la sensación de que tengo acceso a los derechos. El acceso a los derechos y a los beneficios también es parte de la sensación de bienestar. Un Estado que no es capaz de entregar los beneficios de la manera correcta, ¿no es cierto?, que no es capaz de entregar información de la manera correcta, es un Estado que no genera confianza. Y en ese sentido no se trata solo del... El Estado no solamente a veces puede ser oscuro respecto a la información que uno puede querer entender desde la perspectiva de la corrupción, nuevamente, sino que también puede ser oscuro respecto a la entrega de beneficios, por ejemplo. ¿Cuántas veces una persona que quiere acceder a un beneficio social, que es realmente importante para ella, se enfrenta a una hoja, ¿no es cierto?, que dice, bueno, de acuerdo a la ley 25.457, artículo 4, bis 2, usted tiene que tener las siguientes características para... Y la verdad es que esa persona que no tiene un acceso a ese beneficio y pierde la oportunidad de acceder a un beneficio por culpa de un problema, ¿no es cierto?, de transparencia. Quiero comentar brevemente acerca de algunos aspectos habilitantes para las políticas de gobierno abierto. Creemos que una de las cosas que hemos podido ver a lo largo de la relación con muchos países, en particular nos toca vincularnos con unidades de modernización, gobierno digital, etcétera, y al revisar también los planes, es la importancia de la, podríamos decir, de la infraestructura legal que cubre esto. Yo creo que en Chile tenemos
una infraestructura bastante razonable. Tenemos una ley de transparencia que lleva varios años implementándose con bastante éxito en distintas cosas, con una relación con la sociedad civil, una relación con la ciudadanía, etcétera, donde hay muchos avances. Tenemos una ley de participación ciudadana que se promulgó hace poco, una ley que por supuesto está en proceso de implementación, probablemente una de las leyes complejas de implementar porque requieren un cambio radical de la forma en que está como cableado la administración pública respecto a qué es lo que significa esto de tomar la participación ciudadana para hacer políticas públicas. Yo creo que los gobiernos han estado durante años acostumbrados bueno, las decisiones se toman acá, incluso hay una lógica razonable, los ciudadanos votan por un determinado gobierno para que tome decisiones. La pregunta es, bueno, supone que tenemos que tomar las decisiones, ¿cómo lo hacemos ahora para incorporar? Ese es un proceso interesante y es en el que estamos trabajando, pero la gracia es que hay un marco legal, más allá de que las leyes a veces están hechas para cumplirlas y otras veces no necesariamente se cumplen, es que nos permite dar un contexto y un marco que pone los temas de gobierno abierto ya con un marco. Y eso se termina de enmarcar a través del instructivo de gobierno abierto que lanza el presidente a finales del año pasado, donde se hace un compromiso respecto de la aplicación de todos estos preceptos, en el fondo de la consolidación de aquellos principios que están en torno a estas leyes, pero en una aplicación práctica que implica ponerle, por ejemplo, metas a las instituciones respecto a temas como datos abiertos, temas como participación ciudadana, la normativa de los temas de participación ciudadana, porque en los primeros experimentos, ¿no es cierto?, nos encontramos con que la consulta pública no era tan simple, no era llegar y poner un documento y que la gente lo comentara, había que generar un proceso y por lo tanto hoy día tenemos que madurar en eso. Y por supuesto creemos que la generación de compromisos internacionales, en este caso el OGP o APEC, etcétera, nos permiten también institucionalizar un poco y algo que se ha comentado en muchas de las charlas que han habido, porque además esta semana ha sido una mirada de charlas y congresos y temas de Open Government y Open Data, que es interesante porque quiere decir que realmente es un tema que al parecer a todo el mundo le importa, pero que también eso puede generarnos algunos peligros respecto a cosas que podemos no ver. Y por lo tanto los compromisos internacionales nos ayudan a institucionalizar un poco más esto, ¿no es cierto?, y que sea transversal a las distintas administraciones. Y creemos que una parte interesante es cuando se hace la pregunta, bueno, ¿y quién implementa esto? Hoy día tenemos un consejo que tiene que ver con el área de probidad y transparencia, quienes han llevado todo este tema, bueno, que organizaron todo este evento, ¿no es cierto? Y en un conjunto de iniciativas, el área de modernización y gobierno digital, pero todos al amparo de un ministerio, que es lo interesante, que tiene que ver con la coordinación de las leyes, con la coordinación de iniciativas transversales. Creemos que, y algo que surgió también en un par de presentaciones, es importante la gestión de la coordinación o desde dónde surgen las coordinaciones. Y cuando uno mira los distintos planes de OGP de los países, el dónde está puesta la coordinación no es algo que no importe. Porque muchas veces pasa que cuando un determinado ministerio, por ejemplo, está a cargo de algo, hay otros ministerios que consideran que son del mismo nivel y por lo tanto no necesariamente tienen que hacerle caso a ese ministerio que consideran igual. El tener la oportunidad de buscar gabinetes de la presidencia, ministerios relacionados con la presidencia, ciertos organismos interministeriales, etcétera, también pasa a ser un tema importante porque efectivamente es necesario para que el resto de las instituciones adopten los cambios y los consideren como propios. Voy a nombrar primero temas que tienen que ver con hablar del Estado transparente como un Estado que deja de ser oscuro para los ciudadanos. Quiero dar vuelta el concepto de transparencia en el sentido de tener información abierta, sino que en el sentido de que hoy día la gente de alguna manera tiene que adivinar qué cosa está relacionada a qué ministerio, qué cosa se entrega en tal servicio público, y por algún motivo creemos que es muy genial que los ciudadanos tengan la idea de la estructura del gobierno, cuestión que no tiene ningún sentido porque en realidad los ciudadanos necesitan acceder a beneficios, a servicios, etcétera. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros de realmente acercar los servicios y de alguna manera democratizar aquellas soluciones que ya el Estado tiene que entregar, ya sea por obligación o como parte de su diseño? Es bueno, generando iniciativas de integración. Y por eso nosotros en nuestro plan de acción tenemos incluidos temas como el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Y eso incluye iniciativas como Chile Atiende y generar una red multiservicio, multicanal, donde todas las personas vayan a un solo lugar. Y cuando conversamos con los otros países nos damos cuenta que la mayoría de los países en la región están tendiendo hacia ese tipo de cosas también. O sea, generar lugares donde las personas puedan ir a una misma parte, hacer las cosas en línea. Tenemos Chile Sin Papeleo, que hay una identidad única digital, que las personas puedan hacer todo desde su casa, etcétera. Pero eso también es una preocupación que vemos, ¿no es cierto?, y que nos parece muy interesante que los distintos países latinoamericanos están teniendo. Pero ese es un tipo de transparencia que tiene que ver con efectivamente hacer que las personas no tengan que aprender dónde está el Estado.
Por otro lado, cuando hablamos de Open Data, siempre se habla de Open Data y la liberación de datos y la generación de aplicaciones y las hackatones y un montón de cosas, pero un desafío tremendo que hay es el de usar los datos dentro del Estado. Al menos nosotros hemos tenido la experiencia que a veces el mismo Estado no utiliza los propios datos que él mismo produce. Y la verdad es que la utilización de los datos para la generación de mejores políticas públicas es un must que tiene que haber dentro de las propias administraciones. Por lo tanto, un tremendo desafío de gestión nuevamente tiene que ver con el uso de datos. Entonces aquí nos volvemos a la lógica de gobierno abierto o prácticas de gobierno abierto vinculadas al mejoramiento de la gestión del Estado en general. Ya, más que la herramienta, más que el fetiche del gobierno abierto por el gobierno abierto. Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, nuevamente, ya no es el fetiche de si publico en XML o si publico en CSV o cualquiera de esas cosas técnicas que a nadie le interesan, sino que si realmente soy capaz de capturar los datos. La pregunta es, ¿capturamos buenos datos? La pregunta es, ¿tenemos buenos indicadores? Hemos diseñado procesos de control de gestión al interior del Estado que generan datos lo suficientemente razonables para publicarlos. Al final los datos abiertos deberían ser un síntoma. Los datos abiertos deberían ser una cuestión que sale natural, porque hago también la pega, hago también el trabajo, tengo también diseñados los procesos, que obvio, hay datos abiertos porque salen de los sistemas que construí bien. Por lo tanto, es cómo pasamos del foco, ¿no es cierto?, de los datos a la gestión. Y por lo tanto, tomar mejores decisiones y finalmente también entregar servicios personalizados, por ejemplo, a través de la interoperabilidad de los datos. Y por eso quiero tirar un poco esta provocación. Datos públicos para la paz mundial, para quitar la hambruna, para hacer que la gente sea feliz. Al final, en esta semana hemos tenido chorrocientas charlas respecto al tema de los datos abiertos, y todos hablan de los datos abiertos como el cambio en la vida, ¿no es cierto?, y que de pronto el mundo, y no sé, el nuevo milenio, etcétera, están relacionados con los datos abiertos. Los datos abiertos no van a cambiar el mundo. Son los gobiernos que hacen bien su trabajo son los que van a cambiar el mundo y van a cambiar la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, las políticas de gobierno abierto, nosotros las vemos, ¿no es cierto?, como un contexto general sobre el cual nosotros tenemos que mirar, el cómo realmente tomamos las necesidades de los ciudadanos y las transformamos en una mejor gestión hacia ellos. Y ahí son una herramienta nomás, y la tecnología también es una herramienta. Lo que pasa es que hoy día la gente utiliza mucha tecnología, y hoy día probablemente mostraban un video el otro día que lo encontraba genial. Un bebé estaba jugando con un iPad, una revista, y luego le pasaban una revista y no sabía cómo usar la revista, porque la revista no se movía ni hacía cosas interactivas. Entonces, claro, efectivamente estamos en un mundo lleno de tecnología, por lo tanto, más allá de todos esos discursos atroces que uno escucha de repente de la sociedad de la información y la Internet de las cosas y todas esas cosas que están tan de moda, no, hay que asumirlo como que eso es parte de la vida nomás. Entonces, por lo tanto, la tecnología no la podemos ver como el fetiche. Y nuevamente, que el gobierno abierto no sea un fetiche. No hablemos solo de gobierno abierto, hablemos de mejores gobiernos, hablemos de mejor Estado. Y yo creo que hay muchos países que están extendiendo esto. Nos hemos juntado con muchas áreas de modernización, etcétera, y hay un foco súper potente cuando uno mira los indicadores de las Naciones Unidas, por ejemplo, de competitividad. Los países están entendiendo esto, están entendiendo que tenemos que ir hacia mejores gobiernos, y yo creo que eso es una cosa súper positiva, y este tipo de experiencias nos sirven para compartir eso. Bueno, por supuesto, tratar de pasar de la academia a lo práctico. Nosotros somos súper prácticos, hay que hacer que las cosas ocurran, tratar de ser bien experimental. Y la participación ciudadana real como parte del diseño. La participación ciudadana es muy bonito decirla, pero para que sea real requiere de un montón de cuestiones, como por ejemplo, ¿dónde ponemos la participación ciudadana? Nosotros mismos hemos hecho consultas públicas de normas técnicas y cosas por el estilo, y claro, nos consideramos súper participativos, pero ponemos una norma técnica que entienden un par de personas que tienen magísters, y claro, y participan, son ciudadanos, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos participar a todos los ciudadanos? Yo quiero poner un ejemplo solo para graficar hacia dónde tenemos que preocuparnos. En un momento dijimos, bueno, la gente está reclamando porque tiene que ir a hacer trámites. Ya, hagamos oficinas en todo Chile, Chile atiende. Pero igual mucha gente utiliza los canales digitales. Podrían hacer las cosas de manera digital. A veces el Estado, porque no sé, la pregunta es, bueno, ¿cómo priorizamos? Definamos nosotros. No, pues preguntémosle a los ciudadanos qué es lo que quieren priorizar. Integramos, por ejemplo, en el portal el mismo portal donde la gente busca los trámites, un botón para que las personas denunciaran aquellos trámites que les parecían que eran muy engorrosos o que tenían que ser digitales. Esto se lo copiamos a Colombia, por lo demás, que hizo un trabajo muy interesante al respecto y nos compartió su experiencia. El resultado es que tuvimos más de 20.000 personas en muy poco tiempo que colaboraron y que nos ayudaron a priorizar. Y hoy día el plan de digitalización de trámites que tenemos durante todo este año fue construido por los ciudadanos. En una participación tan simple como hacer un clic, porque no le pedí que leyeran un tremendo documento, etcétera. O sea, uno puede tener niveles de participación en los cuales realmente puede hacer que parte del diseño, de la modernización o del acercamiento de los servicios a los mismos ciudadanos
ellos sean partícipes. Pero eso tiene que ver con que seamos lo suficientemente empáticos con entender dónde, cuándo y cómo el ciudadano está dispuesto a participar. Y eso es ensayo y error en algunos casos, pero también es la importancia de participar entre países y compartirnos las experiencias. Una cuestión que ha sido brutalmente interesante ha sido justamente que nos juntamos con los distintos directores, etcétera, y estamos compartiéndonos, tenemos una red ahora, hacemos videoconferencias, hay gente que le interesa lo de Chile Atiende, vía videoconferencias se lo mostramos a otros, hay cosas que ha hecho Colombia que nosotros las hemos tomado, en fin. Es esa interacción, y aquí quiero ir a una otra pata más de gobierno abierto. Bueno, un gobierno abierto está abierto a los otros gobiernos también. Un gobierno abierto colabora con los otros para aprender de las mejores prácticas. Entonces, parte de la apertura no es solo hacia los ciudadanos, no es solo hacia la sociedad civil, no es solo hacia las empresas, es también hacia los otros gobiernos, es también adentro de sí mismo. A veces es increíble lo cerrado que puede ser dentro de sí mismo. En lo que tiene que ver con participación, bueno, efectivamente el mundo digital es importante, creemos que hay que relevarlo, porque como les decía, los niños ya hoy día utilizan iPad desde que nuestro CTO del Estado, ¿no es cierto?, su bebé utiliza solo el iPad para aprender, y es una cuestión que tenemos que pensarla, pero tenemos que pensarla bien. No se trata de poner una red social o un Facebook y decir, el Estado tiene Twitter, así que tenemos participación ciudadana. Eso es un engaño, no funciona así. Tenemos que ser capaces de generar práctica, yo creo que todos estamos aprendiendo en esto. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner ahora, tenemos el portal de gobierno abierto y la idea es que vamos a generar las distintas instituciones sus portales de participación ciudadana para estandarizar la manera en que se hace la participación ciudadana, trabajar con la sociedad civil lentamente en ir generando el mejor protocolo, porque va a ser difícil llegar de una sola vez a eso, pero eso luego ir poniéndolo en público. Y aquí quiero dar un dato que es interesante. También la participación ciudadana desde la perspectiva del accountability, no solo para las grandes cosas, sino que incluso cosas como la gestión. El haber puesto nosotros en Chile Sin Papeleo un dashboard donde aparecían todos los trámites que las personas estaban denunciando, nos sirvió para ir a las instituciones públicas y decirle, oye, tienes que digitalizar tal trámite. Es que no tengo presupuesto, no tengo tiempo. Sí, lo que pasa es que ya saliste en las noticias porque los ciudadanos pidieron que tu trámite... perdón, sí, por supuesto, digitalicémoslo. O sea, de alguna manera también la ciudadanía puede ayudar a gestionar la permanencia de las iniciativas, porque obviamente los gobiernos van cambiando y parte de la permanencia lo puede generar la misma ciudadanía. Entonces, una de las cosas que queremos poner en el portal de gobierno abierto justamente es que todos estos compromisos que se van a definir, obligaciones de datos abiertos, obligaciones de consultas públicas, obligaciones de distinto tipo, van a estar en dashboards, de manera que también las personas puedan ver que también están cumpliendo los ministerios y todo. Y ese es un desafío al que invitamos a todos los... Colombia, por ejemplo, va a hacer algo muy parecido también, y hay varios otros países, Uruguay, etcétera, que están en la misma línea y que nos permiten ir generando una cancha más o menos pareja. Bueno, desafíos en la región. Claramente hay tremendos temas en comunes, se nota cada vez más, colaboramos con las distintas instituciones de Latinoamérica y tenemos que generar conocimiento, ver las tecnologías como herramienta, y lo más importante es que el tema de participación ciudadana sea súper accionable, súper orientado a lo práctico, cuáles son los resultados que vamos a lograr, aunque sean cosas pequeñas, aunque sea un botón que genera la priorización de los trámites que vamos a digitalizar, de pronto eso es lo suficientemente potente para generar una cuestión que es crucial, la confianza. Que las personas realmente crean que se pueden lograr. Si partimos de inmediato con poner un proyecto de ley completo para que se haga consulta pública, cosa que nosotros mismos hemos hecho y que ha resultado parcialmente, hay que ir de a poco para que las personas digan, sí, efectivamente nuestra participación tiene. Y la pregunta es luego, bueno, ¿cómo entregamos el feedback? Porque tenemos que luego hacernos responsables con ese feedback. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a lanzar también una plataforma como We the People, que yo propongo, donde las personas van a poder hacer solicitudes al Estado, hacer firmas, y con esas firmas el Estado va a tener que responder en determinados tiempos y con determinados formatos. Pues eso es un tremendo desafío para todos los ministerios, un tremendo desafío para los funcionarios, ¿no es cierto?, el cómo responder esas cosas. Pero creemos que se puede, porque en temas de transparencia se ha podido hacer sin problema. Pero lo más importante es que la evangelización de esto sea una evangelización donde no estemos los mismos que estamos sentados en todas las mesas. Yo creo que lo que más me ha angustiado de esta semana de presentaciones de Open Government es que a cada rato tengo que decirle después en los pasillos a la gente, oye, disculpa que hayas tenido que ver mi presentación de nuevo, porque es el mismo público. Entonces a todos me sé sus nombres, conozco sus caras y sé exactamente quién es quién, porque realmente han estado en cada una de las presentaciones. ¿Cómo hacemos para que esto llegue a más gente? Álvaro comentaba también en algún momento, ¿no es cierto? Y varios aquí, hagamos que, el Contralor lo decía en algún momento, hagamos que esto esté en español.
Hagamos que esté en un idioma que no lo entienden los académicos, que no sea una cosa solo para hacer tesis en la universidad, sino que de alguna manera la gente lo pueda apropiar. Y eso es una responsabilidad nuestra y una tremenda responsabilidad. Y yo creo que tenemos en nuestras manos, y el desafío más lindo acá, es que todos los que estamos en los gobiernos, en la academia, etcétera, trabajando en esto, tenemos el tremendo desafío de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos solamente haciendo bien lo que tenemos que hacer. Así que eso, pues, muchas gracias por escucharnos y espero que cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, muy interesante. Quiero dejar esa frase que le robé a Álvaro de un artículo, porque es una muy buena frase, pero fue robada criminalmente de tu... Ya. Bueno, ladrón que roba ladrón. Muchas gracias. Es encomiable el esfuerzo que están haciendo para mejorar la calidad de vida a los ciudadanos y mejorar, poner todas estas herramientas con este enfoque pro ciudadano. Para terminar, me gustaría, prefiero 10 minutos más antes de ir al almuerzo, hagamos al menos una ronda de preguntas y respuestas, si alguno de ustedes tiene. Ahí hay una señora, si me la podés alcanzar a esa pregunta. Gracias. Sí, hay una. ¿Alguien más? Ok. Gracias. Muchas gracias. Ok. Tenemos una pregunta y una respuesta. Voy a empezar por la respuesta. El señor embajador Hamisa Rafik, de la Embajada de Trinidad y Tobago en Brasil, nos aclara que Trinidad y Tobago ya tiene un borrador de plan de acción que está siendo finalizado por un comité interministerial. Y bueno, que Dios quiere, si el plan va a ser finalizado y en abril se va a presentar ante la Alianza de Gobierno Abierto. Muchas gracias por la aclaración. Ahora sí tenemos dos preguntas. La primera de ellas, si en la implementación de Gobierno Abierto y de leyes de transparencia con el fin de, por ejemplo, garantizar el derecho a acceso a la información, se considera importante una política de gestión de documentos de archivo en sistemas híbridos y profesionalizados. Esta es una de las preguntas de Ana Schelfer, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Gracias. La segunda pregunta es: ¿cómo se le puede dar a la ciudadanía voz si todos queremos hablar por ella? Yo me gusta, sugiero que, no sé, Andrés, vos te animás o Álvaro a contestar la primera pregunta sobre archivos, y no sé si Elizabeth quiere contestar la pregunta de cómo se le puede dar a la ciudadanía voz si todos queremos hablar por ella. A ver, yo creo que el tema de los archivos, bueno, es un tema que puede ser un poco más técnico, pero efectivamente es un tema tremendamente relevante que en muchos casos se ha dejado un poco de lado por la priorización en cuestiones que son como muy concretas o directas. Pero puede ser un peligro efectivamente porque los archivos finalmente van a representar la manera en que podemos tener accountability de lo que ha ido pasando a lo largo de la historia y de alguna manera nos va a permitir comparar y darnos cuenta de por qué se han tomado determinadas decisiones, etcétera. Así que la verdad es que creo que la pregunta, más que tener una respuesta, impone un desafío, un tremendo desafío a que tomemos en cuenta ese tipo de cosas, porque al final del día, cuando uno mira la web y cómo están todas las informaciones vinculadas, etcétera, y tenemos, ¿no es cierto?, el Wayback, que hay una biblioteca que es la Nueva Alejandría, que tiene toda la información de Internet guardada. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo categorizamos esa información, cómo la vinculamos? Si es un tremendo desastre, en realidad uno busca en Google y encuentra de todo, y probablemente tenemos que tener políticas de eso, y eso va a facilitar la transparencia, obviamente, porque si no, después es como, bueno, es que se perdió, no se encontró, etcétera. Así que, pero yo creo que eso es un desafío más que, por lo menos, tenemos que avanzar en eso. Gracias.
Elizabeth, ¿cómo? ¿Sobre la otra? Sí, ¿cómo se le puede dar a la ciudadanía voz si todos queremos? Yo pensé hablar que con la ella? primera era la difícil, pero realmente la difícil es la segunda. Pues ese es un eterno dilema que tenemos quienes trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y trabajamos con la sociedad civil. Yo diría que el requisito es promover la organización de la sociedad civil. No podemos, yo creo que es una ilusión trabajar con los ciudadanos o buscar, pretender que todos los ciudadanos tengan voz en procesos como este, más allá de los mecanismos y de los procesos establecidos para tal fin, empezando por las elecciones, que es una forma de participar, y en esa medida considero que podemos contribuir a que los ciudadanos participen electoralmente de una forma más informada, y eso cualifica la participación. Pero no veo realmente cómo podemos darle voz a la ciudadanía en general. Podemos darle voz o contribuir, porque nosotros no somos nadie para darle voz a nadie, contribuir a que la ciudadanía organizada tenga voz, que su voz sea escuchada y que tenga acceso a la información que permita cualificar, repito, esa participación, pero no podría decir mucho más que eso. Yo quiero complementar un poco las dos preguntas, pero quiero agarrar un poco lo que estaba comentando Elizabeth recién. Si hay algo interesante, o una de las cosas interesantes detrás de todo esto, que no tiene nada que ver con los planes de acción, es el fenómeno de lo que está sucediendo con la participación. O sea, a ver, la ciudadanía no está demandando espacios de participación solamente, la ciudadanía se está tomando las calles, que es distinto. Y se está tomando las calles y se está tomando la web también. O sea, a ver, el fenómeno de Soy 132, el fenómeno del 15M, el fenómeno de los estudiantes acá en Chile, son fenómenos bien particulares desde esa perspectiva. O sea, en consideración de que no hay espacios de participación formal o institucional, hay vías alternativas. Y esto lo comento también a propósito del tema de los datos que hacía la observación Andrés, porque ayer justamente yo lo comentaba en este otro encuentro, de que, por ejemplo, en el caso de España, en algún momento el Congreso, con bombo y platillo, digamos, lanzaron las declaraciones de interés y patrimonio de los honorables diputados, y la publicaron en PDF. Y la publicaron y estaban orgullosos, gobierno abierto. Y los ciudadanos, en la red, a través de Twitter, dijeron, pero a mí no me sirve, yo necesito información para reutilizar, para poder comparar, rendición de cuentas, etcétera. Y en menos de 48 horas armaron una cosa que se llamó Adopta un diputado. ¿En qué consistió esto? A través de Twitter le pedían a cada ciudadano en la red que adoptara un nombre de uno de los diputados, que se metiera en la página del Congreso, bajara el PDF y lo transformara en formato reutilizable. Se abrió un Google Docs en XLS, se metió la información ahí y fíjense ustedes, en menos de 48 horas, toda la información que antes no era procesable estaba disponible en un formato reutilizable para que cualquiera lo pudiera acceder y libre, abierto. ¿Por qué digo esto? Los espacios que el Estado no ceda, discúlpenme, los van a, o sea, la ciudadanía lo va a hacer igual. Hay un cuento de ciudadanía digital de hoy día que es muy potente, digamos, y las herramientas facilitan mucho eso. Y facilitan el mensaje, la interconexión. No les planteé eso, pero se reducen las asimetrías de información, se reducen los temas de comunicación, de coordinación, y eso es muy relevante. Por lo tanto, yo creo que también hoy día aquellos que no están reflejados o que no se sienten reflejados, representados a través de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que es una voz, también tienen otras voces. Y lo pueden hacer, y hoy día hay un montón de movimientos que efectivamente van en esa línea. Y segunda cosa, a propósito de lo que me comentaba Andrés y respecto a la primera pregunta, efectivamente uno de los temas pendientes en materia de gobierno abierto seriamente es el tema de la gestión documental. Porque esto no es la varita mágica, o sea, no es que uno con internet venga y todo es digital, sino que hay una tradición en la burocracia pública beberiana. Imagínense incluso, el concepto de burocracia está en entredicho en este paradigma nuevo, porque burocracia apela a papel, el poder del escritorio en el papel.
Hoy día resulta que estamos hablando de una cosa transaccional donde inclusive, no es que hoy día se esté dando y sea generalizado, pero se están cambiando muchas cosas y por lo tanto la gestión documental, todo el tema que tiene que ver con el tema de archivo, es súper relevante y no ha sido tratado. Y para puntualizar solamente a propósito de lo que decía Elizabeth, este estudio, o sea, lo que presentamos, lo que presenté hoy día, es un avance preliminar y efectivamente en una segunda fase, justamente lo que nos interesa es contrastar la opinión oficial con la opinión de aquellos que están fuera, ¿no? y que han contribuido. Porque Gobierno Abierto es una iniciativa que por eso a mí me parece que es tan importante. Por primera vez la sociedad, bueno, hay otros convenios, otras cosas, pero por primera vez en estos temas, sociedad y gobierno tratan de ponerse de acuerdo en una agenda común, y eso es súper relevante. ¿Ah? Y a propósito de, tú tenías la pregunta ahí sobre, bueno, ¿a dónde está la publicación? Va a salir, si todo resulta bien y si efectivamente procesamos toda la información. Espero yo que en marzo tengamos algo. Pero de todas maneras, esto que es el libro que les mostré yo, está disponible en la página del BID y cualquiera que quiera usted acercarse, le podemos dar el link para que puedan descargarlo. En PDF, lamentablemente. En Casa Herrero, cuchillo palo. Ayer lo dijeron en otro taller, ¿no? ¿Y el copyright cómo? Ah, el copyright no sé, pregúntenle a él es del BID. Yo soy consultor nomás. No, inclusive había algunos pendrives que dejé ahí adelante con el libro adentro de un pendrive, así no cargan tanto, no sé, medio kilo de libro en sus maletas a la vuelta a sus casas. Así que cualquier cosa acérquenme a mí, que yo también tengo algunos pendrives, pero dejé ahí afuera y tengo algunos acá también. Bueno, muchas gracias y ahora sí un merecido descanso para la sesión de la tarde. Bueno, les recordamos que a partir de las 14:30 horas se inician los talleres simultáneos, lecciones aprendidas, participación ciudadana en el OGP, tecnologías, datos y gobierno abierto, taller 3, panel del sector privado industrial, extractivo y protección al medio ambiente, el taller 4, desafíos de gobierno abierto, conversando sobre las lecciones aprendidas y el futuro de OGP, y el taller 5, transparencia y seguridad pública. Invitamos ahora a los asistentes al alto a un almuerzo. En sus carpetas hay un folleto indicativo de los lugares para almorzar cercanos al edificio donde nos encontramos. Volvemos a las 14:30. Gracias.